Vamos a entender un poquito de esto. Parece un tema simple, la vida nueva, yo ya nací de nuevo y la nueva vida en Cristo, pero tengan por seguro que el día de hoy van a entender algo diferente a lo que habían entendido tiempo atrás. ¿Están listas? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el honor y por el privilegio que nos das de estar unidas. Esta parte de tu iglesia, somos tus hijas y estamos aquí atendiendo a tu voz, a tu llamado, Señor, para recibir tu enseñanza, para recibir tu instrucción, para recibir tu corrección, Señor, pero para recibirla con tu amor perfecto. Estamos listas para escucharte, para recibir lo que tú tienes que darnos para alimentarnos el día de hoy. Lo que tú has servido en esta mesa, Señor, lo tomamos con agradecimiento y lo pondremos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a hacer esta clase un poquito más dinámica porque quiero que se den cuenta los conceptos que asumimos que ya entendimos, pero realmente no sabemos nada. Y con las clases de escuela bíblica yo he empezado a entender tantos rudimentos que yo decía, ya me lo sé, no me hablen de el pecado se predica todo el tiempo en la iglesia, ya me la sé. Pero no es así. El Señor a través de su palabra nos da una revelación progresiva, renueva nuestro entendimiento. Entonces quiero escucharlas para poder contestar unas preguntas y a partir de ahí ya vamos con el tema, ¿sí? ¿Alguna de ustedes puede definirme cuál es el valor del Evangelio? Piénsenlo. ¿Cuál es el valor del Evangelio? La vida eterna, hermana María Elena. Si yo pudiera medir el valor del Evangelio, ¿cómo lo podríamos medir? ¿Perdón? ¿El Hijo? Infinito. ¿Por el contenido? ¿Podríamos decir que el contenido es la verdad? ¿La verdad de Dios? Ok, estamos coincidiendo que sería el contenido, la sustancia, ¿no? de la palabra que se está hablando. En la Biblia hay muchas referencias y comparaciones en parábolas. De hecho, el Señor Jesucristo habló que el Evangelio era parecido a una perla o era un gran tesoro. En otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Filipenses, me parece que es el capítulo 2, habla el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo y les dice que el Señor se hizo siervo, se hizo hombre, se humilló. En otras, que me parece en Colosenses, dice que se hizo pobre. Aún siendo rico, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Nos hace sentido que sí hay un valor? Es grande y yo creo que no lo podríamos comparar porque el valor del Evangelio es la riqueza de Dios y la riqueza de Dios, lo más preciado para Dios es Él mismo encarnado, hecho hombre, que descendió de toda su gloria, se humilló, anduvo entre nosotros, predicó, enseñó, lo persiguieron, lo humillaron, lo lastimaron, lo crucificaron, lo mataron y al tercer día resucitó. Ese es el valor del Evangelio. Ni todas las riquezas de este mundo, ni de todas las eras, ni todo lo que se pueda reunir en riquezas materiales o intelectuales, descubrimientos científicos, literarios. La suma de todo eso no se puede comparar al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie puede derramar una sangre santa. No tiene comparación. Si yo digo contenido, calidad, es un concepto humano para nosotros, pero cuando lo elevamos a un concepto espiritual, nosotros vamos a entender que el valor es la sangre de Jesucristo y como dice el dicho, ¿no? Ni Obama lo tiene. Nadie.
Ese es el valor del evangelio. Si una persona te pregunta, bueno, ¿qué importante tiene eso que tú crees? ¿Vas a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué? Porque cantan padre los de la alabanza, porque se desafinan, porque hacen desayunos padrísimos allá afuera y Laurita decora las mesas. Uy, no. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es esa esencia? Es Cristo, el Dios encarnado. Hay que tenerlo bien claro. Ahora, ese es el evangelio. Pero la pregunta que yo sacaría de ahí sería, ¿cuál es la vida nueva? Es sencillo. Tú puedes decir, yo ya nací de nuevo. Yo ya fui hecha nueva en Cristo. Una nueva criatura soy. ¿Qué significa esa nueva vida? ¿Tienen idea? ¿Algún concepto que hayan entendido en el pasado? Cambio. Es un cambio. ¿Alguien más? Lo que hayan, aunque no importa que esté mal, lo que hayamos entendido. A mí me dijeron que la vida nueva era una vida sin preocupaciones, que con Cristo todos mis problemas se iban a resolver, que no me iba a faltar nada, que yo siempre iba a estar sana, que yo siempre iba a ser próspera, que a mí siempre me iba a ir bien. Que si yo aceptaba esa gran oferta de la nueva vida, rebajamos el evangelio y le tenemos que hacer propaganda o marketing para que la gente lo reciba. No es así. Yo creí eso por mucho tiempo y yo estaba equivocada. Hermana Yara. Dejaste de ser tú. Exacto, es un cambio, es una renovación. Lo que es renovado es nuestro espíritu. Nuestra carne y nuestra mente siguen bajo el poder del pecado. Pero nuestro espíritu fue nacido de nuevo, fue hecho nuevo por Dios. Resucitamos juntamente con Cristo. Acompáñenme a Romanos 6:4. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero que pongan atención en la conjugación de este verso. Mucha gente le llama el gerundio, ¿no? Ando yendo, ¿no? Pero me gusta porque es tiempo presente, pero se define como verbos que manifiestan una acción que se está repitiendo constantemente, pero en el presente. No lo hice ayer, no lo haré mañana. Los versículos que vamos a leer quiero que pongan atención porque los verbos están conjugados de esa manera. Si ustedes tienen otra versión, van a poder encontrar, en lugar de un verbo, van a encontrar una preposición y el verbo, pero para el entendimiento va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Así también para que nosotros andemos en vida nueva. Nosotros vamos a dar un pasito a la vida nueva el día que entendimos el evangelio, que lo recibimos, que entendimos que el Señor vivió, murió, resucitó. Solamente fue de ese día glorioso que a lo mejor pasamos al frente, alguien hizo un llamado y ese día ya la vida nueva, ya está el paquete, no necesitas hacer nada más. No, todos los días. La vida nueva es una vida continua de renovación. Las invito a que cada vez que ustedes vean este concepto de vida nueva, ustedes piensen, es mi vida en constante renovación, conforme a los principios y la verdad de Dios. ¿Ok? Aquí dice que fuimos resucitados juntamente con Él. Podemos entender que una persona que recibió la vida nueva, que está en Cristo, que es una nueva criatura, por lo tanto es un resucitado. Tú no puedes haber resucitado
Si no entendiste la vida pasada, la vida antes de Cristo, la vida separada de Dios y luego la vida en Cristo, la vida en Dios. Un resucitado anda en vida nueva. Un resucitado anda en una constante renovación. Su vida hoy no es la misma que ayer y su vida mañana no va a ser la misma que hoy. Nuestra pastora todo el tiempo nos está diciendo que si te encuentras con alguien que no has visto en muchos años y te dice, sigues igualita, no has cambiado. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando nos íbamos de pinta de la secundaria y entonces mucha gente lo toma como un halago y ay, se acuerda de mí. No, yo sigo siendo joven. Aguas. Si alguien te dice, estás igualita, no has cambiado, qué maravilla, eres la misma imagen que cuando te conocí. Esa es la peor agresión y ofensa al evangelio que nosotros hemos creído. Ni siquiera para nosotros, sino para el reino que representamos. ¿Se dan cuenta que la nueva vida, que ser resucitados, no es nada más de ya recibí el beneficio y me voy a ir al cielo cuando mi corazón deje de latir en esta tierra? No es así. Tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros, sobre el Cristo que habita en nosotros, sobre el Cristo que se está formando en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, porque solamente el Señor, dice la palabra, que Él pone el querer como el hacer, y Él nos ha dado una medida de fe para que todo lo que hagamos conforme a su voluntad en Cristo, lo podamos hacer. Filipenses 4:13. Lo vimos en la clase, para las que estuvieron en la clase el jueves con Pastora Laura, entendimos ese versículo. Si en Corintios, vamos a conectar Romanos 6 con 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, si alguno está resucitado, si alguno está en la vida nueva, si andamos en la vida nueva, si alguno está, ¿ustedes creen que si para Dios hubiese sido importante decir, para todos la vida nueva, para todos está este paquete de salvación? Aquí diría, todos los que están en Cristo, o todos los hombres que están en Cristo, el Señor es muy específico cuando escribe estas palabras por inspiración del Espíritu Santo a estos hombres. Quiere decir que no todos están en Cristo. No todos andan en una vida nueva. No todos están en constante renovación. Y yo quiero decirte algo. Yo he sido parte de este grupo. Hay días que yo no he querido renovar mi mente con la palabra. Hay días que yo no he querido estar en un tiempo íntimo con Dios en oración. Y no levanten la mano, pero la iglesia está llena de pecadores redimidos. Y creo que si a mí me ha pasado, al menos alguna vez en la vida de ustedes ha pasado también. Pero ¿qué decimos cuando llegamos a la iglesia? ¿Cómo estás? No, es que ando en la lucha. Ando en la batalla espiritual, ahí dando guerra. No me siento animada. No, como que hoy la alabanza no se desafinaron mucho. Y tocaron bien fuerte, como que no, me aturdieron. No, es que no, ese tema que habló el pastor, no me gusta, me siento incómoda. Que me hablen de pecado, no, porque no me siento bien. Yo vine contenta. Me levanté temprano en la mañana, me bañé, me peiné, me arreglé, me entaconé. Y despreciamos ese sacrificio. Despreciamos el tamaño. ¿Se acuerdan que yo al principio les hablé del valor? Si tuviéramos a Jesucristo encarnado aquí, Andy, enfrente de ti, ¿tú te irías a pensar en otra cosa que
si no fuera su gloria, su presencia. Y lo peor de todo, hermanas, es que sí está. El Espíritu Santo está. La presencia del Señor está en medio de su iglesia, habita en la alabanza de su pueblo. El Espíritu mora en nosotros, somos la casa del Espíritu Santo de Dios. Y porque no lo vemos con nuestros ojos naturales, creemos que no vale la pena esforzarnos en la renovación de esa vida nueva. A mí esto me confrontó muchísimo, porque yo me di cuenta que en mi naturaleza de pecado que aún reina sobre mi mente y sobre mi carne, yo estoy decidiendo hacer lo que no debería de hacer. Estoy eligiendo no hacer lo que agrada a Dios. Porque en Cristo podemos las buenas obras en Él, para la gloria de Dios. Un hombre resucitado, un hombre con una vida nueva, tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios en Cristo. Pero ¿qué es más fácil? Poner excusas. Yo he puesto excusas y no me enorgullezco y se los digo con vergüenza y Dios lo sabe. Pero pongo demasiadas excusas y créanme que la gran mayoría son muy absurdas. Muy absurdas. Imagínense que un día amanecen en un país o una isla desconocida, no lo sé. Cierren los ojos y vamos a hacer este ejercicio. Están en un lugar desconocido, a lo mejor para algunas va a ser un edificio corporativo, para otras va a ser una isla paradisíaca llena de palmeras y cocos y frutas cayendo de las palmeras y la brisa del mar. A lo mejor otras se encuentran en una recámara llena de esencias, no sé. Imagínense un lugar donde estén solas. ¿Qué pasaría si yo les digo que es un lugar que no conocen? Al que ustedes son ajenas. Que si alguien les pregunta, ¿en dónde estás? Voy por ti. Ustedes no sabrían decirle a esa persona cómo llegar. ¿Ya se imaginaron ahí? Cambió la imagen, pueden abrir sus ojos, cambió la imagen del principio. ¿Cómo cambió, Yarita? ¿Qué te imaginaste al principio? A lo mejor se nubló el cielo, se avivó el mar y entonces las olas ya no eran de medio metro, sino eran como de 4 y se azotaban así. Es importante saber en dónde estamos. Como resucitados, como hijos de Dios que nos hacemos llamar, necesitamos saber en dónde estamos. Y déjame decirte que si yo no estoy en Cristo, estoy en otro lugar. Y no estoy segura si alguna de ustedes que sí está en Cristo me podría encontrar. ¿Saben? No sé si les ha pasado cuando alguna hermana está pasando por una situación difícil o alguna familia, gente cercana. Y tú dices, híjole, hay que ir a atenderlos, vamos a orar por ellos, vamos a cuidarlos, vamos a abrazarlos, vamos a protegerlos, vamos a darles ese amor. Dios nos llama a eso. Pero no sé si les ha pasado cuando ustedes han conocido a otro tipo de personas que pasan igual por una situación bien complicada. Pero en nuestro corazón sabemos, van a estar bien. Van a estar bien. Así se encuentra la gente en Cristo. Así nos encuentran en Cristo. Si yo estoy pasando por una situación complicada, o yo me estoy complicando una situación,
¿dónde me van a encontrar? Ojalá nos encuentren en Cristo. Ojalá que yo sea una hija de Dios, una hija de esta iglesia local de bajo mantenimiento. Porque si yo entiendo el valor del evangelio, la estatura del varón perfecto que entregó su vida para salvarme, me tienen que encontrar en Cristo. Si no, ¿qué caso tuvo ese sacrificio? Sí, vamos a seguir igual. A mí me confrontó mucho. Y de hecho hay una frase de C.S. Lewis, pero no la encuentro. Pero se las voy a parafrasear. Si quieren, después la pueden buscar. C.S. Lewis dice: muchos cristianos se la pasan pensando toda su vida, andando en Cristo, ¿qué van a hacer con Él? ¿En dónde lo pongo? Ya vine, ya me lo vendieron, el marketing estuvo buenísimo, me llevé el paquete de la salvación, maravilloso. ¿Y ahora qué hago? Lo pongo en la repisa de la casa, lo escondo, lo exhibo para que la gente lo vea cuando pase por mi casa. Pero Lewis dice, más bien lo que tendríamos que estarnos preguntando todos los días como nuevas criaturas es: ¿qué va a hacer Jesucristo conmigo hoy? Estuvimos acostumbrados a pensar que el evangelio se lee de nuestras necesidades hacia Dios. Pero el evangelio no se centra en nuestras necesidades. El evangelio se centra en un rescate que vino de la buena voluntad de un Dios perfecto. Si tú creíste que el evangelio se trataba de ti, no se trata de ti. Y como llegas a pensar, o yo he llegado a pensar, es que yo necesito cosas, es que yo estoy sufriendo, ya se te pasó el evangelio. Ya lo metiste a un cuarto oscuro de tu casa y lo cerraste con llave y ahí se te quedó. Porque sigues pensando cómo hacer que el evangelio satisfaga tus necesidades, satisfaga mis necesidades, resuelva mis problemas. Que cuando la gente me encuentre a mí victoriosa. No, que cuando la gente me encuentre a mí vean a Cristo glorificado. Ya no escuché tantos amenes. Pero así es. Así es. Cuando nosotros nos ponemos en medio de la ecuación, hermanas, se nos olvida ese gran tesoro que es nuestra salvación. No, la salvación de Dios hacia nosotros. Es una gran responsabilidad entender que no aceptamos cualquier cosa. Es como la mafia. A mí me encanta decir que recibir el evangelio, que volverte cristiano, es como la mafia. Si entraste así, neta, ya no te vas a salir. Ya no te vas a salir. Pero si tú entraste nada más como a ver, sí se ve que les va bien. No es para ti. No lo vas a hacer, no vas a llevar tu vida al sacrificio de muerte que se necesita, porque ya entendimos todas que nos tenemos que morir, ¿verdad? Tenemos que destruir esos deseos, despojarnos de nuestra perversidad, de nuestro pecado. Entonces, si ya entendimos eso, ¿por qué no damos el paso? ¿Cómo se da ese paso? Porque mucha gente te dice, renueva tu entendimiento, renueva tu forma de pensar, créele a Dios, ten fe. No me digas que tenga fe. Vamos a la palabra para saber cómo vivir en esa constante renovación de vida. Hermanas, no sé, ya perdí la cuenta cuántos años tengo en la iglesia, pero yo llegué a la iglesia a los 5 años y les puedo decir que a los 18
A los 18 me cayó un 20 de un buen. Cari. No, adelante, adelante. Creo que un buen comienzo para esta parte a la que nos quieres empujar es borrar de nuestra mente la manera en la que nos predicaron a Cristo. Claro. La mayoría de los mensajes de evangelización vienen impregnados de muchas expectativas. Y esas expectativas en nosotros como mujeres se enfocan en un sentido netamente emocional. Sí. Entonces, estamos acostumbradas a vivir un evangelio donde el Señor tiene que cubrir y subsanar todas las expectativas que yo tengo en torno a mi vida. Y nos movemos en el evangelio. Creo que este es el sentido, uno de los sentidos más importantes en los que nos están empujando a través de nuestras clases. Sí. A despojarnos de esto, Sí. de estos malos vicios, de estas malas naturalezas, de decir, me siento bien aquí, entonces me gusta, entonces sí es Dios, entonces sí me habla, entonces sí lo siento, y se los digo por experiencia propia. O sea, realmente el Señor me confrontó en la semana y no podía dormir, porque el Señor me exhibió, delante de su palabra exhibió la porquería, la naturaleza. Exacto. Esas deficiencias, no importa cuántos años, perdóname, que tengamos. Adelante. No importa. No importa qué conocimiento tengamos, no importa qué posición creamos tener. Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos teniendo esa naturaleza. Entonces, estoy entendiendo muy bien el mensaje de Ani, pero creo que es justamente empujarnos a esto. Dejar de creer lo que habíamos venido creyendo. Sí. O sea, que no es un Dios que va a cumplir expectativas, no es un Dios que nos va a hacer sentir bien, es un Dios que nos va a renovar en nuestro entendimiento, en nuestra mente, y eso va a impactar, ¿no?, en mis acciones, en mis actitudes, en mis respuestas. No es fácil, no es fácil, porque aquí hay una carne que debe ser día a día, día por día, y reconocer y confesionarnos y decirle, Dios, perdóname, porque realmente el único santo eres tú, el único bueno eres tú, el único perfecto eres tú. No. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo y con Cari? Esas necesidades, esas expectativas que nosotros nos hacemos para que se resuelvan nuestros problemas, ¿no son culpa de Dios? Dios no es responsable de resolverlo, no es su obligación. Esos problemas son consecuencia ¿de qué? De nuestro pecado. Bien ahí. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Y vamos justamente, acompañando lo que dice Cari, a ver un contraste entre la vida pasada y la vida nueva. Acompáñenme a Efesios 4, por favor. Durante todo este fragmento que vamos a leer, del versículo 17 al 22, está conjugado el verbo hagan, vivan, anden, eviten, abandonen, sean. Efesios 4, 17 al 22. Entonces, cuando encuentren en la lectura que vamos a hacer un verbo conjugado de esta manera, en tiempo presente, persona tercera persona, léanlo como lo entendimos al principio. Una acción constante del hoy y para siempre. ¿Sale? Vamos a empezar. Así es que les digo esto e insisto en el Señor. Va la primera. Si alguien las puede contar, estaría padrísimo. No vivan más con sus pensamientos frívolos. No vivan más es esos pensamientos frívolos que no sean constantes, ni en el hoy ni en su futuro. ¿Sí? Como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y quiere decir que constantemente, ese es su estado natural, están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, se han entregado a la moralidad constante, inmoralidad tras inmoralidad tras inmoralidad, y probablemente cada vez se hace más y más grande.
y no se sacian. Comen y 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 nada les llena. Constantemente se quieren estar alimentando de esta depravación, de esta inmoralidad y nada sacia a estas personas. No se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. En el versículo 20, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Punto. Lo que decías, Cari. Vivir de esta manera no es lo que nos están enseñando hoy. La doctrina dura, la verdura, la carne de la palabra no nos ha enseñado a hacer todo lo que mencionamos anteriormente. Ni nos victimiza, ni nos dice pobrecito de ti que haces estas cosas por pobrecito tu pecado. No. No es lo que está enseñando la palabra de Dios, punto. Y si no lo está enseñando la palabra de Dios, está mal. Es pecado, punto. No hay para dónde irnos. Versículo 21, si de veras, en otras versiones dice si en serio, en otras dice si verdaderamente. Todos somos miembros, si verdaderamente se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que llevaban constantemente antes. Se les enseñó que debían. Antes tenemos opción de escoger entre todo el cóctel de los pecados, pero esta palabra nos está diciendo que deben. Constantemente tenemos un deber. Deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. En el 24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva vida, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando, en otras versiones dice, dejen detrás toda mentira y hable cada uno a su prójimo con la verdad. Y empieza a describir. Me gusta en el versículo 29, dice, eviten toda conversación obscena. No voy a evitar una conversación obscena hoy. Constantemente en la vida me voy a encontrar con oportunidades para tener conversaciones poco honorables, obscenas, sucias. Constantemente en Cristo yo debo, es mi deber, hermanas. El evangelio que hemos creído es un honor y un alto privilegio que debemos de defender con nuestra vida, porque ya no es nuestra. El Señor la compró para Él. Somos suyos. En el 29 a la mitad dice, y sean de bendición para quienes los escuchan. ¿Están viendo el contraste de la primera parte que leímos con esta segunda? Se describía nuestra vida pasada. Somos capaces de hacer todo eso, ¿saben? Yo sigo siendo capaz de tener un pensamiento depravado. Andy, tú eres capaz de ser ignorante. Leti, mi mamá, tú eres capaz de tener un corazón duro. Somos capaces. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, ahora podemos hacer lo bueno por Él, para Él, en Él. Amén. Si lo quieren leer después, les recomiendo que lean Efesios 5 del 1 al 20. Van a encontrar estos verbos, imiten, lleven, hagan, vivan. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es mi propósito, Señor? ¿Será que voy a las naciones o que me das un pastorado o que me conviertes en un profeta que revele el futuro? No, hermanas, nuestro propósito es vivir para Dios, glorificar a Dios. Y si no sabías cómo, aquí en estos versículos te puedes dar una idea de cómo comenzar. De hecho, al final, anótenlo ahí,
Dice que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. Esta expresión en el inglés y en otras traducciones llega a expresar, tengan cuidado, protejan, sean cuidadosos, defiendan en algunas versiones. Me parece que en la King James dice defiendan. Ya conocemos el valor, ya conocemos lo capaces que somos de hacer el bien, el mal. En Cristo podemos, porque los que no están en Cristo no pueden hacer el bien. Nosotras estamos en Cristo, podemos escoger hacer el bien y debemos tener cuidado. Esto es el punto central. Hermana Leti, ¿usted alguna vez ha tenido su anillo de compromiso, su anillo de bodas o algo, una pintura o algo muy valioso? ¿Qué ha sido lo más valioso materialmente que usted ha tenido en la vida? Material. Su bochito. En el entonces era su lujazo y era… ¿Usted lo dejaba en la calle así, que le diera el sol, se le dañara la pintura, que lo chocaran, que le robaran los rines? ¿Usted qué hacía? ¿Cómo lo cuidaba? Porque era algo valioso para usted. Usted lo cuidaba, lo protegía, lo guardaba de los peligros. Imagínense cuánto más un mayordomo, y dice la palabra que nosotros somos mayordomos. Un mayordomo, a mí me toca trabajar en un negocio donde yo no soy la dueña, pero como soy la administradora, yo tengo que cuidar los intereses de los dueños. Y si yo no entrego buenas cuentas, yo estoy faltando al respeto, yo estoy deshonrando la confianza que los dueños me dieron para cuidar ese bien, ese tesoro. El evangelio es mucho más elevado, hermanas. El Señor nos ha confiado su palabra, nos ha confiado ser parte de su iglesia. Nos llamó a ser su novia para guardar, para proteger la esencia, para defender a Jesucristo, para defender ese sacrificio con nuestra vida, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Pero yo les confieso que muchas veces no lo he protegido y he sido muy irresponsable y lo he dejado así para que la gente vitupere el nombre de Cristo por mi causa. Y el Señor no es un mentiroso simplemente porque la gente ve incongruencias en mi vida. El Señor sigue siendo Dios y sigue en su trono y sigue siendo santo y sigue siendo perfecto. Sigue siendo Dios. Pero si yo no honro con todo lo que soy la vida nueva que recibí, no por lo que yo hice, todo por los méritos de Cristo. Hermanas, ustedes no vuelvan a decir que lograron algo por su cuenta. Todo lo que alcanzamos, todo lo que recibimos es por Cristo, para su gloria. Y si un día tú alcanzas algo que no glorificó el nombre de Cristo, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Recházalo y apártate de eso. Tenemos un trabajo por hacer. Quiero cerrar con 2 citas. Dice Filipenses 2:13 que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Es un temor reverente, no es como de, ay, Dios va a venir y me va a pedir cuentas y me va a destruir con su fuego consumidor. No. ¿No te ha pasado si tú te has encontrado alguna vez con una persona que tú respetas mucho, que la admiras, que representa para ti una envergadura así pesada, ¿no? A mí me pasa con una maestra que yo tuve en la primaria. Yo digo, sí señora, y todo lo que me dice yo le pongo atención y todo lo que me enseñaba yo lo ponía en práctica. Ese es un temor reverente, porque tienes ganas de agradar. Pero nosotras ya no agradamos a los hombres, agradamos a Dios. Con temor y temblor
nos ocupamos con cuidado de proteger el evangelio, ocuparnos de nuestra salvación. Hermana, ocuparte de tu salvación, ocuparme de mi salvación es exponer a los cuatro vientos, que todos puedan ver que ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y todas esas cosas soy yo. Si la gente no está viendo que mi mente fue renovada, que mis palabras cambiaron, que mi forma de reaccionar se transformó, estoy honrando, estoy exponiendo como una joya preciosa, como lo más valioso que tengo en mi vida, el evangelio que he creído, del Cristo resucitado. Podemos empezar con nuestra mente. Volvamos otra vez a revisar Romanos 12:2. Pero también las invito a que puedan consultar Colosenses 3, del 1 al 4 en sus casas. Esta porción de la palabra habla en dónde debemos de poner nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra mente. Como hemos sido resucitados en Cristo a una vida nueva, ponemos la mira en las verdades del cielo. Otras versiones dicen que debemos estar concentrados en las verdades del cielo, pensando cosas del cielo. En Hebreos del 12 al 20, Hebreos capítulo 12, del 26 al 29, se los voy a leer. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos ¿qué? No está acá atrás. Seamos agradecidos. En otras versiones dice, demostremos gratitud. Inspirados por esa gratitud, agrademos a Dios adorándolo o sirviéndole, en otras versiones dice, con un temor santo y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Esta es Nueva Traducción Viviente, por si no es igual que sus Biblias, si están en Reina Valera. Me gustó cómo lo dice esta versión. Un día la tierra pasará y todo lo que conocemos va a dejar de ser. Yo veo muchas personas atesoran mucho sus logros, de todo tipo, materiales, intelectuales, desarrollo profesional, no lo sé. Pero el día que todo se acabe, esas cosas van a ser removidas cuando la tierra sea agitada. Pero lo que no va a ser quitado es la obra transformadora en las nuevas criaturas que Dios tomó para sí como sus hijos. No lo vamos a perder, porque estamos más ocupadas en las cosas que van a ser removidas. Deberíamos de estarnos ocupando en las cosas que no nos van a ser quitadas. Que cuando el fuego consumidor del Señor pase y arrase con todo, cuando se encuentre con la sangre de Cristo y el Cristo que habita en nosotros en todo su esplendor, no va a pasar nada. En la clase de mujeres nos dejaron hacer una lista de cómo debería de lucir un resucitado. Los que estamos tomando clase con la pastora seguramente tienen idea de cómo hicimos esta lista. Cari, ¿te acuerdas de alguna premisa que tú hayas escrito? ¿Qué tú pusiste? Para mí fue importante, ¿no? Porque no estamos hablando de un nacido de nuevo, sino de un resucitado, de alguien que Sí. ya había tenido una vida
Sí. Amén. Sí. Yadis, ¿alguna oración que tú hayas escrito de cómo debería lucir un hombre resucitado? Sin embargo, una de las frases muy importantes, bueno, para mí de lo que escribí es que un resucitado, más bien Lázaro en este caso, que fue lo que poníamos, es jamás volvió a vivir igual. Yo creo que su vida resplandecía y estaba llena de gozo. Yo creo que definitivamente fue un antes y un después de haber resucitado. Lore. Un resucitado puede decidir no pecar. Y una persona que no ha resucitado no puede dejar de hacer el mal. No tiene la capacidad de hacer el bien. Gracias. Son 3 puntos importantes. Si me permiten compartirles 2 que yo puse aquí. Tiene un comportamiento extraño, raro, antinatural a la tendencia de un mundo que está muerto, habitado por hombres muertos. Huye de todo lo que le represente ese mundo y actúa de manera contraria. Su vida ha sido determinada para que se quede atrás. Y cualquier migaja que le recuerde a su vida de muerte, por pequeña que parezca, corre, huye, se aleja. Y me gustó esta, y la verdad cuando a mí me pasó como Cari en mi casa, yo estaba llorando porque el Señor me llevó a entender que he pecado contra Él. He despreciado su evangelio, he despreciado su enseñanza, he atesorado más otras cosas antes que a Él. A lo mejor yo soy la única pecadora aquí, pero escribí: un resucitado se deleita en el tesoro de la vida de quien la compró para Él y con quien le otorgó el milagro de tenerla, que es esa misma persona la fuente de esa vida. Hermanas, si antes de llegar aquí hoy tú tenías un tesoro más grande que proteger que no sea el evangelio que has creído, arrepiéntete. Arrepintámonos. La vida de un resucitado no significa que vas a ser una persona perfecta de la noche a la mañana, no va a ser así. Pero como vas a estar en una constante renovación, significa que vas a estar en constante arrepentimiento. De rodillas delante de la presencia de Dios, reconociendo: Señor, no es por mí, es por ti que vives en mí. Y perdóname por despreciar la sangre que fue derramada para salvarme. Perdóname por aventar a la nada el tesoro más grande que tú tenías. Si alguna vez, y si te puedes poner de pie para que oremos juntas, si alguna vez te has sentido así, oro para que el Señor te muestre a través de su palabra los pequeños pasos que en la vida práctica puedes dar. A lo mejor estar más consciente de tus palabras, estar más consciente de tus maneras de reaccionar ante un conflicto, o a lo mejor en tus maneras de hacer iglesia, bendecir la vida de un hermano. Yo oraría, si tú ya lo entendiste, pero si no lo has entendido, si están de acuerdo conmigo, oremos en este mismo sentir para que quienes no lo hayan entendido les sea revelado por Dios. Porque yo espero que el día de hoy, al menos todas y todos los que escuchamos esto, podamos caer de rodillas y pedirle perdón a Dios. Porque no hemos expuesto el evangelio como el mayor tesoro por el que daríamos la vida. Por el alto honor y por el más grande privilegio que representa para un ser humano tener un encuentro y una relación con quien lo creó, con Dios, con Jehová, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, con Jesucristo.
el verbo, la sustancia de Dios. Vamos a orar juntas, pero me encantaría, si tú ya lo entendiste y estás convencida de arrepentimiento, ores conmigo y que en la sala no solamente se escuche mi voz, sino se escuche la voz de cada una de nosotras que se levanta para decirle al Señor: voy a honrar ese evangelio, lo voy a proteger con mi vida. Y si un día yo tuviera que entregar mi vida para que dejen de vituperar el evangelio de Cristo y dejen de culpar a la iglesia de que Dios no está vivo, de que Dios no existe, Señor, cuídame de que yo jamás sea partícipe de algo así. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana tus hijas hemos entendido, amado Dios, que el haberte tenido en nuestras vidas, el que tú te hubieras manifestado hacia nosotras, era algo que nunca hubiéramos podido alcanzar. Que ninguna torre, por más alta que pudiéramos construir, íbamos a llegar a tu presencia. Solamente tú podías acercarte, solamente tú podías salvarnos, solamente tú podías redimirnos, solamente tú podías hacerlo todo. Señor, perdónanos porque hemos despreciado, porque hemos reducido el valor del evangelio, porque hemos expuesto tu riqueza a los peligros, porque nos ha parecido poco el sacrificio de Jesucristo. Perdónanos, Señor, y humilla nuestro corazón delante de tu presencia, porque no lo hemos hecho bien, nos hemos equivocado, hemos valorado otras cosas por encima de la cruz, hemos valorado otras cosas por encima de ti, Señor. Ayúdanos a ver lo que el mundo no ve, Señor, ver lo espiritual y dejar que nuestros sentidos se pierdan en esa naturaleza de pecado, Señor. Ayúdanos y enséñanos cada día que podemos hacer lo bueno, que podemos agradarte, que nuestros pensamientos pueden ser santos, puros, dignos de alabanza, de buen nombre, Señor. Que nuestras palabras pueden ser palabras que bendigan a los demás, palabras que edifiquen, palabras que construyan. Que nuestras acciones, Señor, pueden ser tus brazos extendidos hacia tu iglesia o hacia los que no te han conocido, para que entiendan el amor que ha sido revelado desde los cielos, Señor, para la salvación. Y Señor, seguramente vamos a volver a fallar, pero yo te pido que con temor y temblor huyamos corriendo hacia ti, arrepentidas para pedirte perdón, porque contigo podemos comenzar otra vez. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, tenemos un compromiso, y cuando tú veas a alguien, que no se te olvide recordarle ese compromiso. Yo me comprometo con ustedes y les doy permiso de que me pregunten todos los domingos: ¿honraste al evangelio esta semana? ¿Protegiste el evangelio? Háganlo conmigo. Y si tienen a alguien de confianza para que le digan: háganlo conmigo también, háganlo. Gracias.